Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 212. Una ganancia inesperada. 3. El cálido y rítmico crepitar del fuego de campamento resonaba en la tranquila región fronteriza, proyectando sombras parpadeantes que danzaban a través del paisaje escarpado y señalaban el inicio de una velada llena de alianzas inesperadas y sorpresas sabrosas. Después de aceptar la generosa oferta de Yrel, Seol-Jiu no perdió tiempo en dirigir al equipo de expedición para establecer su campamento en el vasto y ventoso área cerca de la frontera. El aire era fresco con el aroma de pinos y tierra, un recordatorio Stark de la naturaleza salvaje que habitaban. Con el permiso de la Federación ahora asegurado, un peso se levantó de sus hombros, permitiéndole permanecer en este territorio volátil sin el temor constante de una confrontación. Los tonos dorados del sol poniente pintaban el horizonte con trazos vibrantes, bañando el campamento en un brillo sereno que ocultaba los peligros acechantes. Seol-Jiu sintió una oleada de gratitud por la oportuna llegada de las hadas de las cuevas, cuyas figuras etéreas emergían como susurros de la luz que se desvanecía. Como la raza más recientemente integrada en la Federación, las hadas de las cuevas eran conocidas por dejar que sus emociones las guiaran más que la fría lógica, un rasgo que se encarnaba vívidamente en el comportamiento juguetón de Yrel. Ella no está aquí por deber, Pensó Seol-Jiu. sino por pura curiosidad y un toque de diversión. Esto podría ser la clave para inclinar la balanza a nuestro favor. Yrel no era solo cualquier hada, era la estimada general de las hadas, supervisando a toda su raza con una mezcla de autoridad y capricho. Seol-Jiu vio el potencial en forjar un lazo fuerte con ella. Un movimiento estratégico que podría abrir puertas a una mayor cooperación. ¿Cómo debería abordarlo? Se preguntó, con su mente corriendo a través de opciones. Después de una deliberación cuidadosa, se decidió por organizar una cena que destacara sus habilidades culinarias sin abrumar a sus invitados, logrando un equilibrio que se sintiera acogedor y sin pretensiones. Afortunadamente, tenía una variedad de ingredientes frescos a su disposición, empacados durante su última visita a la tierra, verduras vibrantes, carnes tiernas y especias aromáticas que prometían elevar una comida simple a algo extraordinario. Solo hacer ramen no servirá esta vez. Meditó con una sonrisa, sus dedos sacando hábilmente paquetes de fideos simples de su bolsa. Con determinación enfocada, Seol-Jiu comenzó sus preparaciones. Sazonó rodajas de carne de res con una pizca de sal, el siseo de la carne friéndose llenando el aire mientras la cocinaba a la perfección. Luego, rompió huevos en una sartén caliente, con las claras burbujeando y las yemas volviéndose doradas antes de picarlos en pedazos esponjosos. Los champiñones y calabacines fueron cortados con precisión, liberando sus aromas terrosos que se mezclaban con la sinfonía creciente de olores alrededor del fuego de campamento. Una vez que los fideos se hirvieron hasta quedar al dente, los transfirió a tazones grandes, adornándolos generosamente con las verduras coloridas. Finalmente, vertió un caldo rico hecho de salsa de soja, alga, cebolletas frescas y un chorrito de vino de arroz refinado, creando una base sabrosa que brillaba de manera tentadora. Para terminar, espolvoreó semillas de sésamo molidas mezcladas con sal y añadió un acompañamiento de kimchi preparado, transformando el plato en fideos de banquete extravagantes que se veían tan apetecibles como olían. Seol-Jiu dio un paso atrás, admirando su creación con un sentido de orgullo. Los tazones eran un festín para los ojos, con vapor elevándose en tenues espirales que llevaban el fragante aroma a través del campamento, atrayendo miradas curiosas de sus compañeros. La comida fue un éxito instantáneo, provocando un alboroto animado en el campamento mientras todos se lanzaban a ella con entusiasmo desenfrenado. Por los dioses, esto es increíble. Mataría por otro tazón ahora mismo.
exclamó Hugo, su voz retumbante cortando el ruido, mientras sorbía los fideos con la ferocidad de un hombre poseído, su enorme figura inclinada sobre el tazón, como una aspiradora viviente devorando hasta el último hilo. ¡Kia! El caldo es tan profundo y sabroso, es como un abrazo cálido para mi alma. Oyeró Choong, su rostro iluminado con una amplia y genuina sonrisa que arrugaba las esquinas de sus ojos, su exterior duro habitual derritiéndose mientras saboreaba cada bocado. Seol-Yu no pudo evitar sonreír, su corazón henchido de satisfacción por sus reacciones. ¿Verdad que es bueno? Le puse todo mi corazón a esto. Oh, sí. Tiene un toque refrescante que despierta todos los sentidos. ¡Kia! Choong se rió con ganas, su risa resonando como una campana mientras inclinaba el tazón hacia atrás y tragaba el caldo con alegría desenfrenada, sus mejillas sonrojadas por el calor. Simplemente no lo entiendo. Admitió Fisi Sora, sus palillos moviéndose con rapidez mientras inclinaba la cabeza en confusión con cada bocado, sus cejas fruncidas en una mezcla de deleite y perplejidad. Arg, ¿has metido alguna poción mágica aquí? Normalmente no soporto los fideos, pero esto es irresistible. Diablos, esto está demasiado bueno. Intervino María, sus ojos muy abiertos por la sorpresa mientras metía más en su boca, su borde sarcástico, habitual suavizado por el puro placer de la comida. Seol-Yu se frotó la barbilla, una sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro mientras observaba a sus compañeros disfrutar de la comida mucho más allá de sus expectativas. El brillo del fuego de campamento destacaba sus expresiones animadas y por un momento, las pruebas de su expedición se desvanecieron en el fondo. Se encontró considerando seriamente abrir una tienda de fideos en el paraíso, una vez que sus aventuras concluyeran, imaginando las multitudes buliciosas y la alegría en los rostros de los clientes. J.E. Se ve absolutamente divino. Una voz suave y etérea rompió sus pensamientos y Seol-Yu miró instintivamente hacia abajo. Una pequeña bocanada de humo se desprendió de su colgante, revelando a Flone, que había estado durmiendo plácidamente toda la tarde, pero ahora estaba despertada por el aroma irresistible que flotaba en el aire. Flown debe haber sido atraída por los olores. Seol-Yu lo pensó con calidez. ¿Quieres probarlo? Estaré encantado de servirte un tazón. No iba a hacerlo al principio, pero ver a todos disfrutándolo tan deliciosamente es demasiado tentador. El tono de Flone era suplicante, mezclado con la emoción de un niño descubriendo un nuevo manjar, mientras su forma humeante brillaba con anticipación. Por supuesto, puedes tener uno también. Vamos a preparártelo. Jeje. Después de preparar un tazón para Flon, Seol-Yu dirigió su atención a los miembros de la Federación sentados cerca. Se preguntaba si su plato centrado en humanos les atraería a sus paladares alienígenas, lo que añadía una capa de tensión al momento. Sus preocupaciones resultaron infundadas. Aereo y Aya estaban completamente absortas, con la cabeza casi metida en sus tazones mientras sus colas giraban con deleite extático, un torbellino de pelaje que reflejaba su alegría. En cuanto a Yurel, Yurel atacaba sus fideos con un entusiasmo desbordante, metiéndolos en la boca a bocados enormes que parecían imposibles para sus delicadas facciones. De alguna manera logró tragarlo todo, con los ojos brillando de placer incontrolable mientras envolvía los últimos hilos alrededor de un pedazo de kimchi. Vaya, ella realmente sabe cómo comer, sin contenciones. Pensó Seol-Yu, a partes iguales divertido e impresionado por su apetito voraz. Delicioso. Yurel declaró, terminando su tazón en lo que parecieron segundos antes de extenderlo hacia él con un brillo exigente en los ojos. Quiero otro tazón. Hazlo rápido. Era más una orden que una petición, su voz transmitiendo la autoridad de una general,
pero con un toque de emoción infantil. Menos mal que preparé mucho caldo. Reflexionó Seolju, asintiendo mientras añadía más fideos a la olla. En cualquier caso, ver a Uriel comer con tanto fervor era entretenido, y no podía evitar imaginarse el éxito que tendría en una transmisión de mukbang. Su energía viva cautivando a las audiencias en el paraíso. Mientras la mente de Seolju vagaba hacia ideas de negocios, Uriel continuaba su festín con un entusiasmo incontrolable. Glup. Puja. Uriel soltó una exclamación de satisfacción, secándose la boca con el dorso de la mano antes de palpar su vientre ahora hinchado. Se recostó una imagen de satisfacción y asintió pensativamente. Como pensaba. Se inclinó más cerca, su voz cálida con admiración. Los humanos son criaturas tan maravillosas. Seolju sonrió con ironía, sintiéndose un poco avergonzado por el elogio extravagante, por lo que a sus ojos era solo una comida abundante. No podemos dejar que esta velada tan agradable termine sin un brindis adecuado. Uriel rebuscó en su cintura y sacó un recipiente de cuero, sus movimientos fluidos y confiados. ¿Oh? Yo también, yo también. Hugo se levantó de un salto al ver el licor, con los ojos iluminados mientras miraba a Seolju en busca de aprobación. Reconociendo esto como una oportunidad para fortalecer su relación incipiente, Seolju asintió, aunque con una nota de precaución. No bebas demasiado, tenemos una larga noche por delante. ¿No quieres unirte a nosotros por un vaso también? Uriel preguntó, sirviendo una cantidad generosa para Hugo con un gesto florido que hablaba de su naturaleza sociable. Esto es mi favorito. Vino de araña de miel clara. Seolju no se negó, intrigado por el nombre desconocido. ¿Vino de araña de miel clara? Se hace fermentando los hilos de araña. Créeme, es exquisito. Uriel respondió, su voz suave mientras vertía el líquido viscoso y blanco en su vaso, que capturaba la luz del fuego como una perla fundida. Aquí, pruébalo. Gracias. El vino tenía una textura cremosa única que invitaba a saborearlo, su aroma lechoso y sabroso extendiéndose por su paladar al tragar. Seolju. ¿Cuál es el significado detrás de ese gesto? Uriel preguntó, con los ojos brillantes de curiosidad, mientras lo observaba sostener el vaso con ambas manos e inclinar la cabeza hacia atrás. ¿Por qué colocas las manos debajo del vaso e inclinas la cabeza así? ¿Es una costumbre de los terrícolas? Ah, sí. Seolju explicó, con un tono respetuoso. No significa nada profundo, pero me enseñaron desde pequeño a mostrar respeto cuando bebo con mayores o superiores. Oh, ¿y quién te enseñó eso? Mi padre. Ajá, excelente, verdaderamente excelente. Superior dices. Ja, ja. Uriel estalló en risas, su deleite evidente en la forma en que sus hombros se sacudían, claramente conmovida por el gesto. Para una raza que valoraba la jerarquía tanto como los hadas de la cueva, como un ejército bien disciplinado. Ser tratada como una superior por el héroe celebrado de la humanidad era la forma más alta de halago. Una noche silenciosa bajo la luna, comida excelente y un nuevo amigo. ¿Qué día tan maravilloso ha sido este? Uriel brindó, inclinando la cabeza hacia atrás con una ráfaga de risas que resonó por el campamento, su presencia carismática atrayendo a todos. Ella es bastante genial. Pensó Seolju, imaginando lo bien que se llevaría con alguien como Hao-win, su audacia compartida creando una conexión instantánea. Con un eructo satisfecho, Uriel dejó su vaso. Ah, cierto. Mencionaste que tenías preguntas. Adelante, responderé a la mayoría de ellas. Su oferta parecía genuina, sus ojos se encontraron con los de él con una franqueza que fomentaba la confianza. Seolju hizo una pausa, organizando sus pensamientos entre los ecos desvanecidos de la alegría de la noche. Lo primero es lo primero. ¿Por qué nos advertiste que no durmiéramos hasta que nos reuniéramos contigo? Porque el sueño trae sueños, y en este lugar, los sueños pueden ser mortales. Uriel respondió con claridad, gesticulando hacia las formas dormidas de Aereo y Hailla,
que estaban acurrucadas juntas como niños inocentes, ajenos al peligro que las rodeaba. Esos dos traviesos rompieron el tabú y entraron en el terreno prohibido. El momento en que lo hicieron, fueron malditos con una potente mezcla de magia y brujería. Lo peor es que es contagioso. Puede propagarse a cualquiera que esté cerca. Seol-Yu abrió la boca con incredulidad, sus ojos se agrandaron por el shock al comprender el peso de sus palabras. Ah, entonces por eso nos dijiste que nos quedáramos quietos. Ese ritual debe haber sido para levantar la maldición. Exactamente. Escuché que a Erieu y a ella siguieron a las hadas del cielo para ver su ritual. ¿Eso significa que fueron a la pagoda para eliminarla? Esta era su preocupación más urgente. Si la Federación estaba conquistando activamente la pagoda, la reclamación de su equipo se complicaría. No. Si fuera tan simple, la Federación habría tomado la pagoda hace mucho tiempo. Lo consideramos imposible y lo abandonamos. Por eso es un terreno prohibido. Seol-Yu sintió una oleada de alivio, aunque una preocupación persistente se coló en su mente, imaginando los horrores que habían obligado incluso a la poderosa Federación a retirarse. Por eso las hadas del cielo realizaron su ritual, para comunicarse. Espera un momento. Una mujer con una túnica ceremonial, la hada del cielo, interrumpió, su voz aguda mientras dejaba su cuenco, todavía saboreando los últimos fideos con una expresión de reluctancia. Ese ritual es un asunto interno de las hadas del cielo. No necesitamos revelar todos los detalles. TSK, qué tacaña. Yurel chasqueó la lengua, su frustración evidente en la forma en que sacudió la cabeza. Nos invitó a esta cena fantástica, y tú te comiste 2 cuencos. ¿No puedes compartir un poco de información? Si realmente se trataba de asuntos internos, Seol-Yu no quería insistir, pero justo cuando se preparaba para continuar, Keuk. la hada del cielo gimió, su rostro sonrojado por una mezcla de irritación y vergüenza, con sus alas temblando incómodamente. Seol-Yu estaba confundido, notando el conflicto en su expresión. ¿Por qué parece molesta y resignada al mismo tiempo? Sabes, ese es tu problema, ustedes las gorriones, siempre con ese orgullo terco. Si hay un problema, admítelo y acepta ayuda. Yurel aprovechó el momento, sus palabras afiladas y burlonas. ¿Qué dijiste? La hada del cielo replicó, elevando la voz. ¿Gegorrión? ¿De verdad acabas de decir eso? ¿Y qué si lo dije? Entonces eso es algo que no puedo ignorar. Lo reportaré en la próxima reunión del consejo. Ve y hazlo. Veremos si puedes ser tan despreocupada cuando volvamos. With she if you can be shown on Chawanth about ITH when we're BWACW. Yurel se burló, su imitación perfecta y hilarante, provocando risas contenidas en el grupo. Seol-Yu apenas contuvo su risa, observando cómo el cuello de la hada del cielo se ponía rojo y temblaba de furia. ¿No es gracioso? Esta raza siempre tartamudea cuando se enfadan. Seol-Yu rió vagamente, sin querer avivar las llamas. De todos modos, es mejor evitar lidiar con ellas si puedes. Todo ese alboroto por asuntos internos triviales es agotador. Oh, yeah. La hada del cielo golpeó su cuenco sobre la mesa, apuntando a Seol-Yu con un gesto dramático. Humano, ¿no te preguntas por qué las hadas de la cueva cubren sus ojos? Oh, eso es una de las cosas que quería preguntar. Seol-Yu pensó con su interés despertado. Te lo diré. Espera, no seas tan aguafiestas. Llévenla. Al comando de Yurel, las 10 hadas de la cueva se pusieron en acción, sus movimientos rápidos y coordinados, mientras arrastraban a la hada del cielo, que protestaba. Espera. Suéltame. Al menos déjame terminar mis fideos. Ah, hey. Quítale las manos a ese cuenco. Los gritos de la hada del cielo se apagaron mientras una hada de la cueva robaba un bocado de su comida abandonada. Una vez que el caos se calmó, Yurel aplaudió. Bien. Volvamos al asunto. Seol-Yu se llevó una mano a la frente, sintiéndose como si hubiera superado una tormenta. Hay una razón simple para su ritual. Comunicación. ¿Comunicación?
Según las hadas del cielo, un espíritu poderoso duerme dentro de la pagoda de los sueños. Yurel hizo una pausa y luego preguntó, ¿Sabías que perdieron su poder espiritual? ¿Poder espiritual? Ahora que lo mencionas, oí que la comunicación entre las hadas del cielo y el reino de los espíritus se cortó recientemente. Teresa, que había estado observando en silencio desde cerca, se unió a la conversación con una voz firme y curiosa. Seol-Jiu se volvió hacia ella. ¿Ocurrió algo como eso? Sí, pero no conozco los detalles. ¿Desde cuándo? Creo que fue justo después de que regresamos del ducado de Delpinion. Yurel asintió. Fue un incidente enorme. Su poder de batalla se ha más que duplicado por esa razón. La capacidad de las hadas del cielo para invocar espíritus elementales era su fuerza principal. Sin ella, eran solo arqueros hábiles, vulnerables y debilitados. Ha habido períodos inestables antes, por eso la Federación nos trajo como aliados. ¿No es sorprendente? Aunque comparten un antepasado común, para que las dos razas hostiles de hadas del cielo y hadas de las cavernas se conviertan en socios. Eso solo muestra lo desesperados que están. Entiendo, así que esta es la historia completa. Seol-Jiu se dio cuenta, conectando esto con conversaciones pasadas que había escuchado. Teresa insistió en saber más. ¿Puedes explicarme qué pasó? De lo que sé, el comandante del séptimo ejército de los parásitos invadió el reino de los espíritus por orden de la reina. Pero eso solo hizo que la invocación fuera inestable, no se cortó por completo hasta hace poco. Tienes razón. Cuando oí los rumores, pensé que el comandante del séptimo ejército había ganado. Pero Bondad Retorcida aún no ha regresado al mundo intermedio. Eso es probable. Yurel respondió con calma. El reino de los espíritus no ha perdido. Probablemente aún estén luchando con fiereza. El rostro de Teresa se torció en confusión. Fue entonces que Yurel se puso seria. HM. Después de una pausa pensativa, ella continuó. Es un secreto a voces en la Federación, así que no importa. La pagoda de los sueños es una ruina antigua, de cientos de años de antigüedad. Aunque el tema cambió, Seol-Jiu escuchaba con atención, sintiendo que las piezas encajarían. No conozco todos los detalles, pero en esa época, el imperio enfrentó una amenaza sin precedentes. De la pagoda a la que se dirigen. Una pagoda que casi derrocó a un imperio. Seol-Jiu tragó saliva, mientras la luz del fuego proyectaba sombras dramáticas en su rostro. Como dije, acercarse a ella te maldice, y esa maldición induce sueños. Para ser más precisa, Yurel bajó la voz para enfatizar. Se adentra en la mente de cualquier ser vivo, y los obliga a soñar sus miedos más profundos. Pesadillas hechas realidad. Sueño, ¿quieres decir pesadillas? Seol-Jiu preguntó, tratando de comprender el horror completo. ¿Cómo podría ser algo simple? Yurel sonrió y se volvió hacia Teresa. Preguntaste por qué se cortó la comunicación, ¿verdad? Sí. Esto sucedió recientemente. Las hadas del cielo se enteraron del espíritu dentro de la pagoda y fueron a explorarla, porque el reino de los espíritus pidió ayuda. Los ojos de Teresa se abrieron de par en par. ¿Asistencia? ¿Del reino de los espíritus? Dijeron que el asalto de Bondad Retorcida era abrumador y que necesitaban ayuda. Yurel se encogió de hombros. Con la invocación cada vez más inestable, las hadas del cielo estaban desesperadas. Pensaron que despertar a ese espíritu podría cambiar el rumbo, y justo después de que comenzaron a explorar, la comunicación se detuvo por completo, una mañana fatídica. Seol-Jiu parpadeó uniéndolo todo. No, hay más en esto. Pesadilla, maldición, reino de los espíritus, hadas del cielo. Su intuición hizo clic. Esa mañana, cuando intentaron explorar, su mayor miedo fue no poder invocar espíritus. Tienes una intuición fantástica. La boca de Yurel se curvó en una sonrisa conocedora. Tienes razón. La pagoda no solo muestra miedos, los convierte en realidad. Por eso la Federación prohíbe la entrada, y por eso te aconsejé que regresaras. Un saludo especial para los que ven mis videos mientras están echados en el sillón. Así se hace. Capítulo 213. Un sueño dentro de un sueño E1. Susurros de sueños olvidados flotaban en el aire brumoso.
llevando un escalofrío inquietante que parecía invocar las sombras del pasado. Yuirel concluyó su relato con un tono solemne, su voz firme pero cargada con el peso de la historia. La Federación había impuesto una prohibición estricta para que sus miembros no entraran en las instalaciones del Pagoda de los Sueños después de ese incidente fatídico. Lo consideraron más prudente evitar cualquier riesgo adicional, temiendo que los horrores dentro pudieran derramarse y causar estragos una vez más. Esto es todo lo que sabemos sobre el Pagoda de los Sueños. No podríamos contarte más al respecto aunque quisiéramos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de la fogata parpadeante, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre los rostros de los reunidos. Con eso se marcaba el final de su historia. Seol-Jiu, con el ceño fruncido en profunda contemplación, hizo algunas preguntas más incisivas antes de expresar su sincero agradecimiento. Se levantó con gracia, sus movimientos deliberados mientras se dirigía de vuelta a la tienda del equipo de expedición. Una vez dentro, relató todos los detalles del relato de Yuirel sin omitir nada, su voz firme pero teñida de un trasfondo de inquietud. A medida que se desplegaba el relato, un silencio pesado envolvió al grupo y sus expresiones cambiaron a una de grave preocupación, con los ojos agrandados y los apretados en una aprensión compartida. ¿Cómo terminé guiándonos a algo como esto otra vez? Pensó Seol-Jiu, con un nudo de culpa retorciéndose en su estómago mientras observaba las reacciones de sus compañeros. Incluso Choong, que siempre alardeaba de su valentía inquebrantable, se movió incómoda en su asiento, cruzando sus brazos musculosos con fuerza sobre el pecho, como si se protegiera de una amenaza invisible. Oye, ¿por qué las expediciones que propones siempre son tan escalofriantes? Su voz transmitía un raro toque de vulnerabilidad, con los ojos recorriendo la tienda en una mezcla de frustración y admiración reacia por la determinación incansable de Seol-Jiu. Kazuki, el arquero calmado y analítico, exhaló un suspiro profundo, sus dedos esbeltos presionando contra las sienes mientras inclinaba la cabeza y cruzaba los brazos. Una pesadilla contagiosa, y esas pesadillas que se filtran a la realidad, es como mirar a un abismo que te devuelve la mirada. Sus palabras eran medidas, cada una goteando con el temor silencioso que solo alguien que ha enfrentado peligros invisibles podría expresar. Su miedo es palpable, casi puedo sentirlo filtrándose en el aire como una niebla. Reflexionó Seol-Jiu internamente, con el corazón dolido al ver la inquietud de sus amigos. Seol-Jiu negó lentamente con la cabeza, su cabello dorado capturando la luz tenue de la tienda. Pregunté sobre eso también, pero Yuirel dijo que era solo una medida temporal. Al parecer, puede bloquear la maldición que se escapa del pagoda por un breve momento, como una barrera frágil contra una tormenta furiosa. Sí, me lo imaginaba. Concedió Kazuki, su voz grave y resignada, sus ojos afilados levantándose para encontrar la mirada de Seol-Jiu, con un destello de resolución entre la duda. Kazuki entonces enderezó su postura, su voz cortando la tensión con un toque de esperanza estratégica. Tenemos la opción de regresar y reclutar a un sacerdote de Envidia. Eva es famosa por sus sacerdotes hábiles, no debería ser demasiado difícil encontrar uno que se especialice en levantar maldiciones y desentrañar brujería. Seol-Jiu hizo una pausa, su mirada derivando pensativamente hacia las paredes de tela de la tienda, iluminadas por el suave resplandor de las linternas. No estoy seguro de eso. Incluso la Federación renunció a levantar esta maldición. No creo que un sacerdote de rango único pueda manejar algo tan arraigado. Su tono era pragmático, no pesimista, basado en el temor razonable de que una coalición de 5 razas, con sus vastos recursos y conocimiento antiguo, lo hubiera considerado insuperable. La Federación había invertido una vez todos sus esfuerzos en este misterio, tratándolo como una amenaza grave que demandaba atención inmediata, pero al final se había retirado. Hugo, siempre el guerrero optimista y robusto,
ofreció su idea con cuidado, sus amplios hombros encorvándose ligeramente mientras hablaba. En ese caso, ¿no podríamos simplemente evitar dormir durante la expedición? Podría ser difícil, pero podríamos aguantar un día o dos. Resistiríamos el sueño, entraríamos y saldríamos rápido, y luego descansaríamos después de tocar esa rama negra del árbol. Sus palabras estaban Lasset con un entusiasmo cauteloso, sus manos ásperas gesticulando animadamente como si intentara motivar al grupo, aunque su voz traicionaba un toque de incertidumbre. Nadie respondió con entusiasmo. En su lugar, una oleada de miradas escépticas circuló por el grupo. En primer lugar, privarse del sueño durante una expedición era una apuesta peligrosa, que podría embotarle los sentidos y llevar a errores fatales. Además, esta solución parecía engañosamente simple, como un vendaje en una herida abierta. La Federación no era tonta, debieron haber considerado enfoques similares. Sin embargo, abandonaron el pagoda, probablemente debido a sus peligros abrumadores o la cruda realidad de que ningún método podía contrarrestar verdaderamente su maldición. No habrían retrocedido si hubiera una solución fácil. Este lugar debe ocultar secretos mucho más oscuros de lo que imaginamos. Ponderó Seol-Yu, un escalofrío recorriéndole la espina dorsal al envisionar las pesadillas tomando forma. Concluyendo que un debate interminable solo generaría más ansiedad sin producir un avance, Seol-Yu decidió suspender la reunión por ahora. Continuaremos por el momento. Tomaremos la decisión final una vez que lleguemos. Su voz transmitía una firme resolución, aunque internamente sabía que su decisión dependía de una cosa: los 9 ojos. Había jurado no depender de ellos después de los horrores de la guerra, pero la desesperación lo había acorralado, dejándole sin otro camino. Después de que se disolvió la reunión, Seol-Yu se acostó en su saco de dormir, la tela susurrando contra su piel mientras miraba el techo de la tienda, su mente un torbellino de pensamientos que le impedían conciliar el sueño. Supongo que no hay más remedio. Pensó, recordando el consejo curtido de Samuel de una expedición pasada. Las palabras de Samuel resonaban en su mente. No todas las expediciones terminan en éxito. Muchas veces regresé con las manos vacías después de rozar la muerte. Y perdí la cuenta de cuántas veces tuvimos que retirarnos justo antes de la meta, porque no estábamos preparados o no éramos lo suficientemente fuertes. Las razones del fracaso inundaban sus pensamientos, ruinas que resultaban ser ilusiones, preparaciones inadecuadas o riesgos que superaban con creces las recompensas. Era una realidad cruda para los equipos de expedición, que a menudo regresaban con nada más que cicatrices y arrepentimientos. Debes recordar esto si alguna vez formas tu propio equipo. Solo ve cuando tengas los recursos para permitírtelo. Una expedición no es una apuesta donde arriesgas tus ahorros de vida, es un riesgo calculado. El consejo de Samuel sonaba verdadero. Este no era el único sitio que ocultaba la herencia de Rothschild. Lanzarse de cabeza al peligro por un tesoro esquivo era una tontería. Seol-Yu había presenciado las consecuencias a través del equipo de Samuel, donde la codicia los había cegado ante el peligro. Se negaba a repetir sus errores. Así fortaleció su resolución, estableciendo un límite claro para sí mismo. Retirarme si el pagoda muestra naranja, rojo o negro. Solo proceder con amarillo, porque atención requerida indica un posible camino a seguir. Cualquier otro color de peligro es demasiado para manejar. La regla de hierro del paraíso, preservar tu vida, por encima de todo le aseguraba que sus compañeros respaldarían esta elección. Me pregunto qué color revelará el pagoda de los sueños. Realmente quiero que sea amarillo, o el naranja sería una misericordia. Estos pensamientos giraban en su mente hasta que el agotamiento lo reclamó, arrastrándolo a un sueño inquieto. Seol-Yu se despertó de golpe en medio de la noche, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Desorientado y alarmado, se encontró cara a cara con Uriel, su rostro inexpresivo cerniéndose sobre él,
sus ojos penetrantes reflejando la tenue luz de la luna. Peor aún, su cara estaba acurrucada contra el suave calor de su busto, la situación tan desconcertante como humillante. Se congeló, su mente corriendo para reconstruir cómo había sucedido esto. Pero como no era su primera experiencia con tales accidentes involuntarios, logró mantener la compostura externa, aunque sus mejillas ardían de vergüenza. Rápidamente, se dejó caer sobre manos y rodillas, sus manos hundiéndose en la tierra fresca mientras se inclinaba profundamente en una disculpa. Lo siento. Su voz estaba amortiguada, llena de remordimiento genuino. La risa de Llurel rompió la tensión, ligera y melodiosa, como el tintineo de campanas lejanas. Me sorprendí al verte arrastrándote a mi tienda en medio de la noche. Al principio, pensé que eras algún conejo salvaje colándose. Su tono era juguetón, pero perdonador, sus ojos brillando con diversión. Perdón, a veces mi cuerpo se mueve contra mi voluntad. Balbuceó Seoljiu, su rostro sonrojándose aún más mientras luchaba por explicar. Medio esperaba que saltaras sobre mí una vez que te metiste en mi saco de dormir como un arroyo sigiloso. Pero solo te acurrucaste y dormiste como un niño inocente, con la expresión más contenta que he visto. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en la tienda de las hadas de la cueva, no en la suya, el aire espeso con el aroma de tierra y hierbas. Bueno, fue entretenido verte, y fuiste bastante persistente, así que lo dejé pasar. Ella añadió, con una sonrisa irónica, deslizándose lentamente la chaqueta mientras la tela resbalaba sobre su piel con un suave susurro. Cuando se atrevió a mirar hacia arriba, Seoljiu notó el impresionante volumen de sus pechos que habían servido como una almohada no intencional. Me preguntaba por qué mi cabeza se sentía tan cómodamente anidada. Pensó, con las mejillas poniéndose cada vez más calientes mientras la vergüenza lo inundaba en oleadas. ¿Cómo puedo compensar esto, esta intrusión no intencional? Murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro, llena de una sinceridad incómoda. Llurel se detuvo, mirándolo mientras se ataba el cabello largo y sedoso en una coleta que se balanceaba como un péndulo con sus movimientos. No es nada serio. Hace una eternidad que no sentía algo así, reminiscentes de la lactancia, de alguna manera. No me resultó desagradable en absoluto. Su actitud casual era desarmadora, sugiriendo que las hadas de la cueva tenían una visión más abierta sobre tales temas, y sus palabras se entregaban con una confianza fresca que lo dejó sin palabras. Ella es tan serena al respecto. Pensó Seoljiu, conmovido por su misericordia, incluso cuando la palabra lactancia lo hizo encogerse internamente. Habría aceptado cualquier castigo, pero su indiferencia aliviaba su culpa. Por cierto, ¿qué decidiste hacer? Vi que tu grupo estaba charlando hasta tarde en la noche. Llurel inclinó la cabeza, con la coleta ondeando con gracia, mientras Seoljiu se ponía lentamente de pie. Vamos a decidirlo después de llegar allí. Así que vas a avanzar de todos modos, ¿no? Su tono sonaba levemente arrepentido, con las cejas fruncidas en preocupación. ¿Tus compañeros no expresaron ninguna objeción? Dijeron que estaban de acuerdo con ello. Los ojos de Llurel se abrieron un poco, con un destello de sorpresa cruzando sus facciones. Oh, deben confiar en ti enormemente. Bueno, no es sorprendente, considerando tu historial de triunfos. ¿Estará bien? No se refería a los peligros de la pagoda, sino a las posibles repercusiones para la Federación si algo salía mal. No estoy tan segura. Ella inclinó la cabeza pensativamente. Personalmente, preferiría que no fueras. Me has caído bien. Pero si estás decidido, no tengo autoridad para detenerte. Se volvió hacia la tienda del equipo de expedición, con la mirada posada en las formas sombrías dentro. Desde la perspectiva de la Federación, probablemente no importe mucho. Después de todo, ustedes son humanos. Seoljiu esbozó una sonrisa amarga, entendiendo la implicación, que los humanos eran forasteros, poco probables de representar una amenaza real o generar una preocupación profunda en la Federación. Bueno,
Quizás la princesa de Haramark se preocupe, pero imagino que ella está más enfocada en la estabilidad de su reino. La Federación probablemente resistirá cualquier tormenta. Correcto. Seol-Jiu tuvo que aceptar esta dura verdad, con los hombros hundiéndose ligeramente. De todos modos, si insistes en ir, ¿por qué no consigues un poco de ayuda? ¿Perdón? La sonrisa neutral de Yrel era reconfortante mientras gesticulaba vagamente. No te emociones por algo grandioso. Como te mencioné antes, he compartido todo el conocimiento que tengo. Nadie sabe realmente qué acecha dentro de la pagoda, o qué espera a los que entran, especialmente desde que el equipo élite de las Hadas del Cielo desapareció sin dejar rastro. Ella señaló hacia la tienda de la expedición. Pero, si por algún milagro logras salir, sería una pena regresar infectado. ¿Por qué no pides ayuda a la Hada del Cielo? Dudo que te rechace. Incluso podría fortalecer los lazos entre tu grupo y ellos. Dijiste ayer que no deberíamos involucrarnos con ellos porque son agotadores. Obviamente estaba bromeando. Ella rió, dándole una palmada juguetona en el hombro, con su risa resonando suavemente en la noche. Después de expresar su agradecimiento, Seol-Yu dejó su tienda y buscó a la Hada del Cielo. La encontró posada en lo alto de un árbol, con la mano delicada extendida hacia un pájaro que cantaba, y el canto del ave llenando el aire con una melodía de inocencia. Al sentir su acercamiento, ella bajó el brazo y se volvió, con sus facciones etéreas iluminadas por la luz de la luna. Seol-Yu comenzó, manteniendo una distancia respetuosa mientras explicaba la situación, la posible entrada de su equipo en la pagoda de los sueños y la necesidad de que ella esperara cerca con la rama purificadora del árbol. La Hada del Cielo escuchó en silencio, con su voz clara cortando la noche como una campana. Lo entiendo. Claro. Tal como Yrel había predicho, ella aceptó sin dudar. La rama del árbol del mundo es nuestro artefacto preciado, pero tengo la autorización adecuada para usarla. Además, en el raro caso de que logres éxito, podría beneficiar mucho a la Federación. ¿La Federación está luchando por culpa de la pagoda de los sueños? Nadie disfruta tener una amenaza acechando en su territorio. No es solo el peligro, tenemos que tomar rutas más largas para llegar a la fortaleza de Tigol, lo que complica todo. La Hada del Cielo respondió simplemente, con un tono directo, mientras saltaba ligeramente del árbol, aterrizando con la gracia de una hoja que cae. Además, te proporcionaré túnicas florales y estimulantes. ¿Túnicas florales? Es la túnica que estoy usando. Ella tocó la tela blanca ligeramente quemada, con sus patrones intrincados brillando tenuemente. Los ojos de Seol-Yu se abrieron en sorpresa. No necesitas agradecerme en exceso. El equipo de expedición anterior se preparó aún más exhaustivamente antes de aventurarse. Sin embargo, ninguno había regresado, lo que implicaba que estos artículos podrían ofrecer poca protección, pero tenerlos era mejor que nada. Gracias. De nada. Tú eres. Ella se detuvo, mirando hacia él con una mezcla de curiosidad y respeto, sus orejas afiladas temblando ligeramente. La Hada del Cielo, como muchos en la Federación, estaba fascinada por el legendario logro de Seol-Yu de derrotar a un Jin Diligence, un hito que había grabado su nombre en la historia. Para ella, él no era un humano común. Era una fuerza que había derribado uno de los 7 ejércitos, un logro que incluso veteranos como Yang Maldong consideraban mítico. Como sabes, esta cooperación no formaba parte de mis planes originales. Correcto. Solo empacé comida suficiente para mi estancia prevista, así que ahora estoy sin provisiones. Seol-Yu parpadeó, conteniendo una pregunta sobre los fideos del banquete. Así que, si sales con vida, quiero una parte de tus raciones. La sintió sin dudarlo. Eso es directo. Tenemos mucho pan seco y carne seca. Podría darte algo ahora mismo si quieres. No se trata de eso. La Hada del Cielo agitó la mano, un raro rubor de ansiedad tiñendo sus mejillas, mientras sus dedos se retorcían nerviosamente. Después de una pausa murmuró: Los fideos de ayer. ¿Sí?
Me los robaron antes de que pudiera terminarlos, y no he dejado de pensar en ellos. Tosió secamente y luego declaró con audacia. Creo que es justo pedirlo, considerando lo que estoy ofreciendo. Seol-Jiu asintió con una sonrisa irónica. Sí, bueno, si solo se trata de fideos del banquete, puedes tener todos los que quieras. ¿De verdad? Su rostro se iluminó, sus orejas aleteando de emoción. Entonces, ¿puedo tener 2, no, 3 tazones? ¿O incluso 4? Se llevó las manos a la cara, saltando ligeramente de alegría, su entusiasmo contagioso. Era tan bueno. Seol-Jiu pensó, rascándose la cabeza con diversión. De alguna manera, la comida siempre parecía resolver las complicaciones. ¿Es la influencia de glotonería? La idea le cruzó la mente brevemente, pero la desechó como absurda, riéndose para sí mismo. El desayuno transcurrió en una atmósfera tranquila, el aire cargado de preocupaciones no expresadas mientras todos picoteaban su comida. Seol-Jiu notó varias miradas furtivas dirigidas hacia él, especialmente de Fi-Sora, que mordisqueaba su cuchara con la cabeza gacha, los ojos nublados por recuerdos. Ella debía estar recordando la expedición a la villa del antiguo emperador, una catástrofe que casi los aniquiló y dejó cicatrices en el paraíso mismo. Seol-Jiu tampoco lo había olvidado, servía como un recordatorio sombrío de cómo una mala decisión podía desmoronar todo. La presión se acumulaba sobre él, alimentando su promesa de adherirse estrictamente a su estándar autoimpuesto. Después del desayuno, mientras el equipo limpiaba el campamento, llegó una visitante, la madre de Jaeryeo y Aiya, una mujer zorro con pelaje que brillaba como hojas de otoño. Jaeryeo, Jaeya. Mamá. Las hermanas abrazaron a su madre, su reencuentro alegre trayendo una sonrisa cálida al rostro de Seol-Jiu, el momento sincero cortando la tensión como un rayo de sol. Gracias, muchísimas gracias. La madre lloró, inclinándose profundamente, sus lágrimas brillando mientras expresaba su gratitud. Pero fue breve, ella se dio la vuelta para marcharse casi de inmediato, arrastrando a sus hijas con urgencia. Volvamos. Date prisa. Ahora. Por supuesto. ¿Sabes lo preocupados que están todos? Te espera una regañina fuerte cuando lleguemos a casa. Mamá. Las hermanas miraron hacia atrás repetidamente mientras las llevaban, las acciones de la madre pareciendo más un formalismo que un afecto genuino. Su prioridad claramente era escapar de ese lugar. Algunas razas en la Federación realmente no se acercan a los humanos. Notó Seol-Jiu para sí mismo, con un leve sentimiento de decepción. Yuirel explicó con una expresión irónica. Los hombres bestias son especialmente cautelosos con los humanos. Seol-Jiu asintió en silencio, agradecido por la hospitalidad de los hados de la cueva y sin esperar una aceptación universal. Bueno, ¿nos ponemos en marcha? Yuirel hizo un gesto con la barbilla, su voz animada, a pesar de la tensión subyacente. Os guiaremos y luego nos iremos nosotros. Gracias. A medida que el grupo se puso en marcha por la mañana, el sol subió Steadily hacia su cenit, bañando el paisaje en un tono dorado. Yuirel lideraba el camino, sus pasos confiados y decididos, hasta que se detuvo y pisoteó un parche de hierba. Aquí está. Esta es la zona segura. Un poco más adelante es donde las hadas del cielo realizaron su ritual. En otras palabras, más allá de este punto se extendía la influencia insidiosa de la pagoda de los sueños. ¿Cómo es? No parece tan diferente desde aquí, ¿verdad? En efecto, como Yuirel observó, el área parecía ordinaria a primera vista. Árboles con ramas extendidas y arbustos densos, similar a los caminos que habían recorrido. Pero al examinarlo de cerca, el aire había cambiado. Ya no era refrescantemente fresco, sino húmedo e incómodo, pegándose a su piel como una niebla indeseada y despertando una sensación sutil de temor. Continúa si es amarillo o un color de la dirección correcta. Regresa inmediatamente si es cualquier otro. Seol-Jiu se recordó a sí mismo,
tomando respiraciones profundas para calmar sus nervios mientras avanzaba. Canalizó su mana, la energía fluyendo por sus venas como una corriente cálida, y activó sus ojos de los 9 futuros. Pronto. Los ojos de Seol-Jiu se abrieron de par en par por la conmoción, conteniendo la respiración mientras miraba directamente hacia adelante, donde los colores del destino se revelaban en un destello cegador. Capítulo 214. Un sueño dentro de un sueño. 2. El viento aullaba a través del denso y antiguo bosque como un espíritu dolido, llevando consigo los escalofriantes susurros de fuerzas invisibles y el peso de miedos no expresados. Seol-Jiu se congeló en el lugar, su cuerpo rígido como si una mano invisible lo hubiera sujetado. Su rostro lucía una expresión aturdida, casi vacía, con los ojos muy abiertos escaneando el sombrío paisaje con una mezcla de perplejidad e inquietud. El aire a su alrededor se sentía espeso, cargado de una energía sobrenatural que le hacía erizarse la piel. ¿Hay 2 colores? De hecho, la visión de Seol-Jiu estaba dominada por una exhibición surrealista. El amarillo vibrante y el azul profundo se arremolinaban juntos como pinturas al óleo disolviéndose en agua, sus tonos ondulando y mezclándose en una danza hipnótica ante sus ojos. Esto no era del todo nuevo para él, había presenciado tales fenómenos 2 veces antes, una en la fortaleza del valle, donde el peligro acechaba en cada sombra, y otra en la villa del antiguo emperador, donde los misterios se desplegaban como pergaminos olvidados. El verdadero enigma radicaba en esta superposición sin precedentes. ¿Qué significaba qué tensión requerida el tono amarillo se fusionara con elección del destino, el azul? Su mente caía en el caos. Los pensamientos corrían como ciervos asustados en una tormenta, mientras luchaba con las implicaciones. Justo cuando la duda amenazaba con consumirlo por completo, una voz familiar rompió la tensión. ¿Qué quieres hacer? Era la voz de Choong, áspera y directa, teñida de su impaciencia característica y un toque de preocupación que rara vez mostraba. Seol-Jiu suspiró en silencio, el sonido apenas escapando de sus labios, y levantó la mano para tocar la superficie fría de su colgante. Tal vez haya algún tipo de mecanismo en su lugar para guiar a quien busca la herencia, una medida de seguridad, quizás, diseñada para proteger y dirigir. Por ejemplo, podría ser un sistema de respaldo grabado en el mismo tejido de este lugar maldito. Por eso esta área brilla en azul, como un faro en la oscuridad. No podía culparse por aferrarse a esta esperanza. Después de todo, era un secreto que solo él conocía, ligado al poder enigmático del colgante. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza, obligándose a descartar el optimismo. En una situación tan peligrosa e impredecible, una esperanza ciega podía ser tan mortal como las amenazas que los rodeaban. Flones solo había mencionado que el colgante almacenaba las coordenadas de la herencia oculta, nada más. Al final, solo quedaba un camino claro. Después de lo que pareció una eternidad de deliberación interna, su determinación se endureció, reflejando la decisión que había tomado la noche anterior bajo el tenue resplandor de su fogata. Procederemos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de determinación, pero provocaron una oleada de inquietud entre sus compañeros. Los rostros se tensaron con preocupación, y Fisora lucía especialmente angustiada, sus ojos muy abiertos y sombreados por el trauma que aún la perseguía de horrores pasados. Seol-Jiu se quedó quieto, su mirada recorriendo a su equipo mientras ajustaban su equipo, sus movimientos teñidos de excitación y el sutil temblor del miedo. Podía ver el peso de su historia compartida en cada mirada, las batallas ganadas contra probabilidades abrumadoras, las cicatrices que los unían. El suave susurro de las hojas bajo sus pies subrayaba el tenso silencio mientras Seol-Jiu añadía: Añadiré una condición más. Si no se sienten cómodos, son libres de esperar afuera.
No les culparé por eso ni les guardaré rencor. Lo prometo, esto no se trata de valentía, se trata de confianza. Su voz era firme, infundida de sinceridad, sus ojos encontrándose con los de cada uno para transmitir la profundidad de su comprensión. Los 7 miembros del equipo de expedición, excluyendo a Seol-Yu, intercambiaron miradas inquietas, sus expresiones un tapiz de duda y lealtad. Choong resopló, su personalidad fogosa estallando como una chispa repentina. ¿Qué diablos es eso? Estamos en una expedición juntos, ¿no? Así es como funciona, nos mantenemos unidos, compartimos los riesgos y el destino. No me retiro solo porque las cosas se pongan un poco espeluznantes. Sus palabras llevaban un calor tosco, sus hombros anchos cuadrándose como para encarnar físicamente su resolución, aunque un destello de incertidumbre bailaba en sus ojos. Kazuki, siempre el más calmado y analítico, intervino con su tono mesurado. No te equivocas, Choong, pero debemos reconocer la singularidad de esta ruina. No es como nuestras cacerías habituales, hay lo desconocido que podría devorarnos por completo. Pero aún así. Choong replicó, su voz elevándose ligeramente, con una mezcla de desafío y frustración grabada en su rostro. No discutiré, ya que nuestro líder ha dado el visto bueno. Kazuki interrumpió con suavidad, sus palabras cortando el aire como una flecha precisa. Cualquiera es libre de quedarse fuera, pero recuerda que eso significa que no compartirás en el saqueo que encontremos. Es lo justo. Para enfatizar su punto, metió la mano en su bolsa y se llevó a la boca un estimulante, cortesía de Seol-Yu, en un pequeño gesto que simbolizaba su compromiso. El leve crujido del estimulante entre los dientes de Kazuki pareció romper el hechizo de la excitación. Uno por uno, el equipo siguió su ejemplo, tomando los estimulantes que agudizaban sus sentidos y endurecían sus nervios. Se pusieron sus túnicas florales, la tela susurrando contra su piel, y un entusiasmo colectivo comenzó a encenderse en sus ojos, impulsado por el liderazgo inquebrantable de Seol-Yu. Le había convertido misiones casi imposibles en triunfos antes, sacándolos de las fauces de la derrota con su astucia y coraje, recuerdos que ahora reforzaban su resolución. Sin embargo, debajo de la superficie, Seol-Yu sentía el peso de sus expectativas presionándolo como una carga invisible, más pesada que la armadura que llevaba. Su rostro permanecía como una máscara de compostura, pero por dentro, la ansiedad lo carcomía como una sombra persistente. Debo dar gracias a mi buena suerte de que no sea naranja o peor, al menos el azul sugiere un camino adelante. Por mucho que intentara mantener el enfoque, la incertidumbre arañaba sus pensamientos. Esto era territorio inexplorado, su primera expedición sin una sola pista que los guiara. Y la atmósfera opresiva del bosque solo amplificaba su inquietud. Kazuki tomó la delantera, sus pasos deliberados y silenciosos, como un rastreador nacido para tales momentos. ¿Puedo avanzar adelante? Preguntó su voz baja y firme. Seol-Yu asintió, su expresión resuelta. Te deseo suerte, que el camino adelante sea claro. Con las palabras de despedida de Yrel resonando en sus mentes como un eco distante, el equipo de expedición avanzó, sus pasos fundiéndose con la siniestra sinfonía del bosque. La conquista de la pagoda de los sueños comenzó, desplegándose como un drama tenso en el corazón de la naturaleza salvaje. Fiel a las advertencias de Yrel, el equipo pronto tropezó con rastros tenues de los intentos de comunicación de los hadas del cielo. Runas sutiles grabadas en la corteza de los árboles, que brillaban débilmente en la luz tenue. El aire estaba anormalmente quieto, desprovisto del coro habitual de la vida del bosque, y el equipo pasó junto a estos signos con pasos cautelosos. El silencio inquietante los envolvió como una manta pesada, roto solo por el crujido ocasional de las ramas, mientras la expedición se adentraba más. La atmósfera del bosque se volvía cada vez más opresiva.
su verde vibrante una vez convertido en un laberinto de sombras que parecía cerrarse a su alrededor. María, con los ojos saltando nerviosamente entre el follaje, se frotaba los brazos con vigor, temblando como para alejar un frío invisible. ¡Qué lugar tan espeluznante! Siento como si los árboles mismos nos estuvieran observando, esperando para atacar. Su voz temblaba, teñida de miedo genuino, su pequeña figura encogida ligeramente mientras miraba por encima del hombro. Choong, que nunca se echaba atrás, replicó mientras se humedecía continuamente los labios secos con la lengua, un hábito nervioso que traicionaba su bravura. Maldición, preferiría cargar contra una horda de parásitos y enfrentarlos directamente antes que lidiar con este silencio endemoniado. Al menos entonces sabría contra qué me enfrento. Sus palabras eran un estallido ardiente, los puños apretados con fuerza alrededor de su arma, la frustración en su voz reflejando la tensión compartida del equipo. Los dos extremos, el peligro abrumador versus esta desolación lúgubre. Se sentían igualmente asfixiantes, como estar atrapado en una pesadilla sin escapatoria. El ánimo del bosque se hundía con cada paso, su desolación fomentando una ansiedad indescriptible que agotaba sus mentes y destrozaba sus nervios. Era como si el mismo creador de este lugar hubiera diseñado la atmósfera para infundir terror, convirtiendo el bosque en una trampa psicológica. Choong, intentando sacudirse la presión creciente, levantó la voz en un intento audaz de animar los espíritus. Kazuki, ¿puedes sentir algo adelante? ¿Algo en absoluto? Nada. Kazuki respondió con brusquedad, sus ojos escaneando el horizonte con un enfoque inquebrantable. Si lo que dijo la Federación es cierto, esta área debería estar libre de amenazas mayores. ¿Ni siquiera los no muertos? Choong insistió con un tono teñido de escepticismo. La humildad fea debería seguir recuperándose, así que es improbable que el ejército de no muertos aceche por aquí. Explicó Kazuki, su voz calmada pero firme. Además, no podemos descartar la posibilidad de que los no muertos puedan soñar, siempre y cuando tengan su propia voluntad. No es imposible, después de todo, incluso los animales sueñan, ¿por qué no ellos? ¿Qué? Los no muertos ni siquiera duermen. Exclamó Choong, frunciendo el ceño con incredulidad. Entonces, les obligas a soñar. Respondió Kazuki con énfasis, sus palabras cargadas de una certeza lógica. Tenía un argumento válido, uno que envió un escalofrío por el grupo. La maldición de la pagoda ya estaba sobre ellos, sus tentáculos insidiosos envolviendo sus cuerpos como cadenas invisibles. Sus túnicas florales, medio quemadas con bordes carbonizados que aleteaban con cada movimiento, servían como una prueba lúgubre de su creciente poder. Seoljiu, al percibir el peligro creciente, activó la bendición del círculo como medida preventiva. El escudo tricircular se materializó en un destello de luz, pero se rompió después de solo 4 segundos, desapareciendo en la nada. Frunció el ceño, las líneas en su frente se profundizaron al darse cuenta de que la maldición se intensificaba con cada paso hacia su fuente. El bosque se oscureció aún más a medida que avanzaban, con árboles masivos bloqueando la luz del sol y proyectando sombras largas y ominosas que hacían que los troncos y las hojas parecieran casi negros, como siluetas en una noche sin luna. Sin embargo, el mayor desafío era la niebla brumosa que cubría todo, reduciendo la visibilidad a un mero borrón. Se sentía como si estuvieran avanzando a través de una nube viva, con la bruma pegándose a su piel e infiltrándose en sus mentes, embotando los pensamientos y difuminando la realidad. Los pasos amortiguados del equipo resonaban débilmente a través de la niebla, un recordatorio de su aislamiento, mientras Seolju luchaba por mantener su ingenio afilado. El estimulante corría por sus venas, quemando la niebla en su mente como un fuego purificador, permitiéndole repeler la bruma que se acercaba.
Determinado a no bajar la guardia, canturreó para sí mismo. Por favor, que salgamos de aquí sanos y salvos. Que este camino nos lleve a algo más que sombras y arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo había pasado? Se sentía como horas, aunque podrían haber sido solo minutos, cuando Kazuki de repente les hizo una señal para que se detuvieran, su mano cortando el aire con autoridad afilada. ¿Seol? Murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Seol-Yu dio un paso adelante, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho, mientras luchaba por estabilizar su respiración. ¿Qué pasa? Kazuki vaciló, sus ojos entrecerrados mientras luchaba con sus sentidos. Después de una pausa tensa, habló en voz baja. Algo es extraño. No es exactamente una presencia, no se están moviendo, pero siento un gran número de cosas rodeándonos, como estatuas congeladas en el tiempo. Sus palabras transmitían una nota de frustración. Sus rasgos usualmente compuestos se torcieron ligeramente mientras mordisqueaba su labio. La descripción era críptica, enviando un escalofrío por la espina dorsal de Seol-Yu. Escaneó el área, pero la niebla lo ocultaba todo, no revelando nada fuera de lo común. Casi como estatuas. Murmuró Kazuki para sí mismo, su irritación evidente en la forma en que apretaba la mandíbula. Como el explorador de la expedición, estaba frustrado por su incapacidad de proporcionar una guía más clara, una grieta rara en su demacrada habitual. Pero nadie se burló de él, Kazuki estaba entre los élite, y si él luchaba, cualquiera otro lo haría peor. Apretando los dientes, Kazuki continuó. No es todo. Siento un aura poderosa más adelante. Esto era algo que Seol-Yu también podía sentir, una presión creciente que había estado acumulándose desde Kazuki habló primero, como una tormenta invisible reuniéndose en el horizonte. Esperen un momento, todos. Quédense aquí. Instruyó Seol-Yu, su voz firme a pesar de la inquietud que se enroscaba en su interior. ¿Qué intentas hacer? Preguntó Choong, su preocupación agudizando su tono. Déjame avanzar solo un poco. Respondió él, avanzando con cautela hacia la niebla. Era una jugada arriesgada, dada la falta de información, pero tenía una idea que necesitaba probar. La niebla se había espesado dramáticamente, envolviéndolo como un sudario y limitando su vista a solo la longitud de un brazo. Sin desanimarse, Seol-Yu tocó su colgante, y un torrente de humo negro se derramó, arremolinándose en el aire con una gracia etérea. Sí. Flon, ¿sientes algo? Susurró Seol-Yu, su voz teñida de urgencia. Después de una breve pausa, el humo vaciló, indicando una respuesta negativa. Él insistió. Entonces, puedes volar hacia adelante y ver qué hay más adelante. Solo un poco es suficiente, sé cuidadosa. Sintió un pinchazo de culpa al hacer la solicitud, sabiendo que estaba aprovechando la naturaleza fantasmal de Flone para una tarea peligrosa. Pero la necesidad superó su remordimiento. Eso debería ser fácil. La respuesta de Flone llegó con claridad, su susurro refinado y elegante resonando en su mente. Perdón, solo echa un vistazo rápido, no te esfuerces demasiado. Urgió él, su tono suavizándose con genuina preocupación. Está bien, está bien. No te preocupes por eso. El humo negro se deslizó hacia adelante como un río oscuro, desapareciendo en la niebla. Seol-Yu levantó la mano para señalar al equipo que estaba bien, aunque sus nervios estaban tensos como una cuerda de arco. ¿Qué está tardando tanto? Debería haber vuelto ya. Las palabras anteriores de Kazuki sobre los no muertos resonaban en su mente, aumentando su ansiedad. De repente, el humo volvió a emerger, cortando la niebla como una hoja. Flon, ¿estás bien? Sí. No había nada fuera de lo común. Su voz era calmada, casi reconfortante. No vi nada especial, bueno, excepto un montón de rocas que brillaba en azul. ¿Un montón de rocas? Sí, se veía así. El humo descendió, esbozando un dibujo simple en la tierra húmeda,
2 estelas verticales con una gran piedra plana descansando horizontalmente encima, formando una estructura que recordaba a un antiguo dolmen. Parecía un poco extraño, así que volé y lo tocó, pero no pasó nada. Seol-Jiu sonrió con amargura, apreciando su curiosidad incluso mientras se preocupaba. Le había instruido que solo observara, pero su espíritu aventurero había tomado el control. ¿Debería ir y romperlo? No, está bien. La detuvo rápidamente. La naturaleza desconocida de la estructura la hacía demasiado riesgosa. Destruirla podría disipar la niebla y la maldición, o podría liberar algo mucho peor, como perturbar un enjambre de espíritus vengativos. Sin forma de predecir el resultado, la cautela era su mejor aliada. Al regresar al grupo, Seol-Jiu transmitió la información. ¿Un dolmen que brilla en azul? Kazuki le dirigió una mirada perpleja. ¿Cómo lo viste? Yo todavía no puedo distinguir nada con mis ojos. Seol-Jiu vaciló, con el peso del secreto oprimiéndolo. No fuiste tan lejos, agregó Kazuki, su tono indagador pero no acusador. Fue entonces cuando Choong intervino, recordando el momento. Ah, cierto, ¿qué fue eso? Durante la guerra. Volabas en el aire, ¿recuerdas? Prometiste explicarlo después de que terminara. Ark lo había olvidado por completo hasta ahora. Sus ojos se iluminaron con curiosidad y una sonrisa se abrió paso a través de su exterior duro. Chet, me engañaron. El susurro indignado de Flone resonó en la mente de Seol-Jiu, haciendo que volviera a sonreír con amargura. Su equipo seguía sin saber de su presencia, en parte debido a su naturaleza reservada y en parte por su vergüenza de revelarse. Incluso se había escabullido durante el banquete de la noche anterior para comer sola, evitando los reflectores. Seol-Jiu le había sugerido varias veces que se presentara, pero siempre desaparecía, alegando razones tontas como sentirse demasiado cohibida. No puede esconderse para siempre, pensó él, decidiendo que esta expedición podría ser el punto de inflexión. Por ahora, sin embargo, solo compartió lo esencial. Mientras explicaba cómo Flone había llegado a acompañarlo desde la tumba en el bosque de la negación, las expresiones del grupo cambiaron a sorpresa y cautela. Cuando mencionó que era el mismo fantasma que había aniquilado al equipo de Samuel, Choong y Hugo jadearon audiblemente. ¿Qué? ¿El fantasma que eliminó al equipo de Samuel? Balbuceó Choong, con los ojos muy abiertos por el shock. Basta. Intervino Kazuki con firmeza. Escucharemos la historia completa más tarde. Estamos en medio de una expedición ahora mismo. Se volvió hacia Seol-Jiu, con la voz mesurada. Sé que tienes tus razones como líder, y no estoy tratando de cuestionar tu autoridad, pero hubiera sido mejor si nos hubieras contado sobre ella antes. De esa forma, podríamos haber verificado si la maldición afecta a los fantasmas cuando la hada del cielo la levantó para nosotros, y ella podría haber estado explorando todo este tiempo. Señaló Kazuki lógicamente, y sus palabras dieron en el blanco. Seol-Jiu abrió ligeramente la boca, dándose cuenta del descuido. Disculpa, ella simplemente odia mostrarse frente a los demás. Supongo que no se puede hacer nada entonces. Concedió Kazuki, cerrando los ojos brevemente como si estuviera organizando sus pensamientos. Después de un momento, los abrió de nuevo. Entonces, para resumir, ¿le pediste a este fantasma que explorara adelante? Sí. Esto es un fantasma, no un humano. Notó Kazuki, cambiando el enfoque a las implicaciones. Seol-Jiu asintió. Sí, pero su ego y conciencia son completamente claros. No es diferente de un humano en ese sentido. Incluso duerme periódicamente, como nosotros. ¡Qué fantasma tan interesante! Comentó Kazuki, con un toque de diversión en su demora seria. ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? ¿Hay una regla que diga que un fantasma no debe dormir? ¿Has intentado estar muerto? Flone se enfureció en silencio,
su indignación audible solo para Seoljiu. Kazuki se chupó los labios pensativamente. Parece que no tenemos más remedio que seguir adelante. No podemos tratar a los fantasmas como a los humanos, pero no tenemos alternativas en este momento. Seoljiu estuvo de acuerdo. Sí, creo lo mismo. Con el líder y el rastreador alineados, el equipo se preparó para moverse de nuevo. Justo cuando dieron sus primeros pasos. Oh. La voz aguda de Fis Sora cortó el aire, atrayendo todas las miradas hacia ella. Había levantado su pie derecho, con el rostro una máscara de perplejidad mientras miraba el suelo. ¿Qué pasa? Preguntó Seoljiu con evidente preocupación. Nada, creo. Solo pisé algo, se sintió raro, como una raíz oculta o una piedra. Respondió ella, con la voz temblorosa y los ojos escaneando el sotobosque con inquietud. Seoljiu examinó el lugar con cuidado, pero la niebla y las sombras no revelaron nada inusual. ¿Estás segura de que no te lo estás imaginando? No, definitivamente sentí algo, era sólido, casi intencional. Insistió Fisora, inclinando la cabeza en confusión antes de alejarse, como si el lugar estuviera contaminado. Después de esta breve interrupción, el equipo continuó avanzando con un paso deliberado. Pronto, un brillo azulado perforó la niebla, volviéndose más brillante con cada paso. Hasta que sus alrededores se transformaron en una mezcla surreal de niebla arremolinada y luz etérea, tal como Flone había descrito. Finalmente, cuando el contorno de la pila de rocas apareció a lo lejos, Kazuki, que iba al frente, se inclinó hacia atrás y susurró. Creo que es eso. ¿Kudi? ¿Opaat? Una brillante explosión de luz surgió de la estructura similar a un dolmen, iluminando la niebla como un trueno en la noche. ¿Qué? Seoljiu cerró los ojos instintivamente, mientras la intensa luz le quemaba la vista y provocaba una oleada de mareo que lo invadió como una marea. Ah. El gemido de Flone se mezcló con los de los demás mientras el equipo se echaba hacia atrás. Seoljiu se tambaleó sobre sus pies, luchando por recuperar el equilibrio, y cuando logró abrir los ojos a la fuerza, vio a todos entrecerrando los ojos o cubriéndose la cara. A primera vista, nada parecía estar mal, pero al mirar hacia abajo, Seoljiu parpadeó rápidamente. El colgante, que antes se había oscurecido con la liberación de Flone, ahora brillaba con una luz azul radiante que coincidía exactamente con el tono etéreo del dolmen.